comunican mejor, no sé cuánto. Yo pienso que la mujer sí tiene interés en resolver conflictos, en solucionar conflictos. Porque ¿Debe tener la oportunidad de las que sufren más. Las mujeres son las que realmente pues, se cargan de todos los conflictos, se cargan de todos los problemas, pobreza, destrucción, reconstrucción, etcétera. Normalmente todo esto estaría de mujeres. Y los hombres, pues, sí, están normalmente al origen. Capitalizan los éxitos de cara a la galería. Eso es. Entonces, yo pienso que eso sí, las mujeres tienen muchísimo interés en trabajar en interés sí. y necesidad. Necesidad y interés. Pero si las mujeres son más aptas, no lo sé. Yo pienso que eso es un poco biologicista porque yo pienso que el poder es muy atractivo y yo pienso que atrae tanto mujeres como hombres y abusar del poder también es una cosa muy atractiva. En un proceso es una cosa muy humana. En un proceso de normalización y de igualdad y de equidad deberían estar mujeres y hombres igualmente representados, cosa que todavía no es el hecho en parlamentos y en gobiernos, ¿no? Sí. En cualquier caso, a las mujeres les cuesta más obtener puestos relevantes, eso es un hecho en política por múltiples razones, pero una vez que llegan, y estamos preguntándonos eso precisamente, la pregunta es si son mejores dirigentes. Veamos algunos ejemplos ahora no tan positivos. Dilma Rousseff fue la primera mujer elegida presidenta de Brasil en 2011. Todas las esperanzas se depositaban en la experta en economía, pero las finanzas del país no se recuperaron. Hubo protestas masivas contra Rousseff, que terminó renunciando tras las acusaciones de mala gestión y corrupción. Park Geun-hye tuvo un destino similar. En 2013 fue elegida presidenta de Corea del Sur. Pronto se vio envuelta en varios escándalos. Entre otras cosas, se la acusa de connivencia con la corrupción y de favorecer el nepotismo en su gobierno. En 2017 fue destituida de su cargo y sentenciada a prisión. Aung San Suu Kyi era una reconocida luchadora por los derechos humanos que luchó contra la junta militar en Myanmar cuando se convirtió en la líder del gobierno tras ganar las elecciones. Sin embargo, mantuvo silencio sobre el genocidio de los Rohingya musulmanes por parte de los militares. ¿Puede decirse que las mujeres administran el poder mejor que los hombres? Y lo que decías al principio del programa, la cita que dabas tú, Maripaz, es que a las mujeres se les exige más o hombres mediocres consiguen los mismos puestos que para ello una mujer tiene que ser brillante. Es el caso, por ejemplo, de muchas de esas políticas. Las medimos luego, utilizamos otra vara de medir para las políticas que para los políticos. Estamos hablando de estas tres personas, por ejemplo, que han... Incluso también Angela Merkel, Theresa May, las que veíamos antes también, pero... Creo que en general la vara de medir es siempre más severa cuando se trata de una mujer en cualquier profesión. Lo que pasa es que en el caso concreto de las tres políticas que hemos visto en el vídeo, claro, en términos políticos, sociales, económicos, de contexto geográfico, lo único que las une es ser mujeres. Entonces es un análisis muy, como casi biologicista, ¿no? Es como si intentamos comparar las políticas de Winston Churchill, Benito Mussolini y el Mahatma Gandhi porque los tres son hombres. No llevan a ningún sitio, a mi juicio. Pero es verdad que en general se fija el escrutinio de la mujer es superior y sobre todo el escrutinio de su ropa. Recordad que Angela Merkel dijo que ella se ponía chaquetas iguales de diferente color cada vez porque una vez que fue a la ópera, creo que fue con un traje un poco llamativo, bueno, fue el gran debate nacional, ¿no? La ropa que se pone a las personas. Una anécdota, sí, porque hubo un artículo, me parece, o varias veces han sacado artículos en la prensa alemana las parlamentarias más atractivas. Sí. Yo nunca he visto un artículo tal sobre hombres, ¿no? Sí. Nunca. Sobre los zapatos y las joyas de Theresa May, como se si hablaba fuera más un de las chaquetas de... Las chaquetas y o los artículos que se hacían sobre si Cristina Fernández de Kirchner se maquillaba, se había operado, cuánto costaba su cartera, ese tipo de cosas que no tienen ninguna relevancia en la política cuando la hacen los hombres. Lo que sí quería conversar con vosotras, porque lo que vemos es que todos estos partidos populistas están acarreando una serie de demandas que parecen querer eliminar muchos de los avances emancipatorios de los últimos años. En España, por ejemplo, Maripaz, lo estamos viendo con Vox, con el partido de ultraderecha, que quiere derogar la ley de violencia de género.
¿Por qué crees que es así? Porque estos, precisamente los avances feministas, ¿les tienen miedo a los políticos hombres, los políticos que están en estas esferas de poder, o a qué se debe? Probablemente hay una parte de miedo atávico, ¿no? De que ciertamente hay unas áreas de poder que han sido dominadas durante siglos por hombres y se interpreta como un riesgo la llegada de un nuevo capital humano. Pero esto a los hombres lo que deberíamos decirles, lo que hay que decirles es que los que deben temer son los hombres mediocres. Los hombres brillantes nunca deben temer que una mujer brillante les quite el puesto. Bueno, quizá, pero en principio no hay ningún temor. O sea, cuando algunos de mis compañeros plantean cuestiones así, piensa que ese inútil que tienes ahí cerca no lo tendrías. Podrías tener a una mujer brillante en vez de ese inútil del que te quejas todos los días y que es un hombre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero sí que hay una parte de miedo. Y también una parte de miedo a que esa emancipación conduzca a un abandono del hogar y que entonces toda esa parte de cuidado de dependientes, de atención a los niños y de tener la casa en orden, pues no esté garantizado como había estado siempre, ¿no? Yo le pregunté a mi papá, cuando estuve en Colombia, papá, ¿por qué los hombres le tienen tanto miedo al feminismo? Y me dijo, es que las mujeres son las obreras de la casa. Cuando las mujeres salgan de la casa y se den cuenta el poco poder que nosotros tenemos, que lo ejercemos sobre todo en casa, los que no tenemos poder político o económico, nos vamos a asustar mucho, porque entonces ¿a quién vamos a oprimir? ¿Sería eso también lo que explicaría intentos de países como Hungría o Polonia de suprimir la ley del aborto? ¿O has traído hoy la pañoleta verde? En Argentina, un país que ha realizado muchísimos avances, progresos sociales, precisamente la ley de identidad de género o el matrimonio homosexual, y sin embargo luego a la hora de aprobar una ley más permisiva con el aborto la ha echado atrás. Sí, yo creo que tiene que ver con que la sociedad ha hecho de la maternidad una herramienta de control sobre las mujeres. Entonces, por un lado, nos quieren restringir el derecho a un aborto legal, gratuito y seguro, sin miedo, sin vergüenza, pero por el otro lado, cuando somos madres o decidimos ser madres, pues es una carga, es una tarea que tenemos que asumir solas. Entonces, los niños que se mueren de hambre, por ejemplo, las madres que han perdido a sus criaturas porque no tienen comida, esas maternidades no importa, esos niños no importan. Entonces, hay un doble discurso, una doble moral. Entonces, creo que el tema es la maternidad tiene que ser una opción y no tiene que ser una herramienta de control. Tanto nos deben importar que las niñas, el último caso de Argentina, por ejemplo, una niña de 12 años que casi se muere porque el sistema médico no la quería atender, porque los médicos, las enfermeras se declararon objetores de conciencia y era claro que continuar el parto iba a significar la muerte de la niña. Parece que sigue siendo la vida de las mujeres menos valiosa y la posibilidad es que las mujeres ejerzan el derecho a decidir o ser madres sigue siendo vista como una amenaza a la sociedad. Muchas gracias por... me piden que la pañoleta verde, no se te oye bien, estaba tapando precisamente el micro, pero espero que todos hayan podido escucharlo. ¿Estáis de acuerdo en que hay una necesidad de control por parte de la sociedad patriarcal todavía de la mujer a la hora de frenar las leyes del aborto? Pienso que hay tres relaciones de poder, o hay tres relaciones, o hay tres líneas, digamos. Normalmente es el sexo, y es la clase, y es la raza. Eso se distingue normalmente. Entonces, y en torno de estas tres, pues se organiza el poder. Y también el abuso del poder, pero sobre todo el poder en la sociedad. Entonces cuando hay periodos de inseguridad, cuando las relaciones de poder tradicionales pues están metidas en cuestión, y la gente se siente insegura, por ejemplo, también por razones económicas o sociales o lo que fuera, puede ser. Entonces, pues la gente regresa y sobre todo, entonces lo más importante de los tres, pienso yo, siempre es el sexo. O sea que los tres están relacionados. Muy frecuentemente sexo, raza y clase, sexo, clase y raza, pero raza pues color, y entonces, pero el sexo es el más importante porque
pues es el... sí. Pero hay un retroceso en los derechos de la mujer, por ejemplo, en Europa, dirías, en estos momentos. Pienso que pues, sí, lo hay. Dado lo que estabas explicando. Lo hay, por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, se está hablando pues hay gente que está reivindicando pues quitar la ley del aborto, etcétera. Entonces yo pienso que sobre todo en los discursos hay un problema, porque son discursos identitarios que ponen en cuestión ciertos ya alcances, cosas que ya habíamos alcanzado, ciertos... Pero yo diría, no necesariamente es un retroceso. Sí. Es claro, que no haya reconocimiento legal y jurídico, que haya obstáculos jurídicos es una cosa, pero la movilización, la toma de conciencia de las mujeres, la toma de espacios públicos, creo que eso es uno de los grandes avances y es un movimiento que no se va a parar. O sea, el tema es cuestión de cuándo vamos a lograr tumbar esto, pero ya se está moviendo. Pero creo que ese en ese sentido es un avance. Ese espacio que estamos conquistando también en las calles también genera ese miedo que lleva a esas avalanchas también de, lo dicen por ejemplo europarlamentarias muy feministas, que dicen que reciben una avalancha de emails cada vez que reivindican derechos de la mujer o la igualdad de género, del tipo callada estás más guapa. ¿No? Ese tipo de eslóganes ahora los escuchamos cada vez más, o todavía peor, el término feminazi, ¿no? Viene también, es la contrarreacción a este movimiento feminista, ¿no? Y lo vemos mucho en Europa, ¿o no? Sí, en la defensa de cualquier argumento feminista se genera mucho más fácilmente que en la defensa de cualquier otro argumento este discurso de odio y de ataque directo, incrementado por las redes sociales, lógicamente. Son unos instrumentos que antes para insultar no existían, entonces son utilizados activamente contra contra mujeres que están en política o en puestos de decisión y que expresan opiniones consideradas radicales porque están en contra. Ahora, en el caso español, por ejemplo, que mañana se va a producir la segunda huelga general de mujeres después de la que hubo el año pasado con gran éxito, esto se ha visto mucho, ¿no? Ha excitado muchísimo el enfado de quienes están en contra, que siempre se agarran a esos datos que son cogidos del revés, ¿no? Precisamente España es uno de los países que ha avanzado en muchas cosas, entonces pues, ¿de qué os quejáis? Si no estáis tan mal como en otro lugar, ¿no? Y siempre, pero peor lo tienen las mujeres que son migrantes o que no son blancas. Entonces, por tanto, ¿por qué os quejáis? Entonces, claro, es muy complicado responder a esos discursos, ¿no? Porque tienes que estar muy armada y no perder los nervios. Esos discursos son los que están intentando defender muchas jóvenes también en las calles, porque llama la atención que son precisamente mujeres jóvenes las que protagonizan movimientos sociales, hemos estado hablando de ellos, las que salen a dar la cara para reclamar educación, justicia o la protección del planeta. Por ejemplo, mujeres y niñas que quieren cambiar el mundo para mejor. Veamos algunos ejemplos. Cree en ti misma, sigue tus sueños, tú haces la diferencia y puedes cambiar tu comunidad. Que las niñas puedan educarse es el mensaje de Malala Yousafzai. La joven pakistaní arriesga su vida por ello. En 2012, los islamistas le dispararon en el autobús que la llevaba a la escuela. Logró sobrevivir. Desde entonces, Malala utiliza incansablemente el escenario global para su misión. No saldré de mi habitación hasta que vea a ACNUR. Quiero asilo. Un dramático pedido de ayuda por Twitter desde una habitación de hotel en Bangkok hizo famosa a Rahaf Mohammed. Canadá finalmente le concedió asilo. Rahaf huyó de su familia en Arabia Saudita. Se sentía amenazada y reprimida en una sociedad misógina. Quiero que sientan el miedo que siento todos los días. La estudiante sueca Greta Thunberg en el Foro Económico Mundial de Davos. Con sus sentadas interpela a los políticos para que hagan más por la protección del clima y su acción sienta un precedente. Jóvenes valientes, ¿cambiarán el mundo en el futuro? Edna, mujeres,
jóvenes, niñas, son las que están protagonizando los movimientos sociales. Antes hablaba Maripaz precisamente del movimiento también Me Too, del movimiento de las mujeres en España. ¿Son las que más tienen que perder y por eso son las que están saliendo ahora a la calle? Bueno, para mí sería difícil o particularizar la lucha en ese sector. Yo creo que son todas las mujeres de todas las generaciones, de todas las edades. Hemos decidido darle protagonismo, ponerle el enfoque en las mujeres jóvenes, pero también, si es así, diría que estas mujeres estamos siendo herederas de la lucha de generaciones y generaciones que están peleando y que se están moviendo desde hace siglos para cambiar el mundo. Entonces, ¿serían estos jóvenes las políticas, estas activistas, quizás las políticas del mañana, Martina? Yo pienso que sí, porque estamos viendo que hay un cambio en la manera de representación, o sea que el sistema parlamentario ya no basta. Y yo pienso que porque son jóvenes y pues reivindican, y al mismo tiempo también porque son mujeres y jóvenes, tienen mucha credibilidad. Es una credibilidad, quizás una niña tiene más credibilidad que un chico de esa edad, me parece, porque son todas mujeres muy jóvenes, y parece que también hay una ley de los medios de comunicación, los medios sociales, porque funcionan también como un fenómeno de estos medios sociales, sin los medios sociales como Facebook, Twitter, etc. El feminismo se ha hecho viral también, ¿no? Sí, entonces todo es múltiple, es un fenómeno múltiple, muy nuevo, pero me parece que sí indica un cambio. Si la política, como hemos visto aquí, incluso en manos de mujeres, no cosecha los frutos buscados, ¿son las jóvenes las que tienen ahora el testigo o nos lo ponemos muy fácil, les decimos allí ellas que les dejamos la tarea a ellas? No sé lo que harán, pero tengo que decir lo que me gusta de ellas, de las españolas al menos. Y es que respecto a nosotras, a lo que nos pasaba hace 20 o 30 años, a los pequeños micromachismos que nosotras tragábamos, intentábamos sortear, ellas no se callan, son descaradas. Dicen, yo esto no lo aguanto. Y nosotras lo aguantábamos. Sí. Buscábamos la manera de driblar, de conseguir, de negociar, y ellas dicen no. Y eso me gusta mucho. Es un signo de esperanza para mí solo eso. Sí, entonces algo se ha logrado en igualdad de género, pese a que hemos lanzado el mensaje que las políticas no logran lo que queremos, pero se ha logrado mucho en igualdad de género. De todas formas, estamos avanzando. Hay muchas cosas que cambian, hasta en los países árabes, o sea que todavía hay una discriminación muy arraigada en las leyes, pero también hay muchos cambios. Pero hay también muchos reveses, o sea que ahora mismo estamos viendo cosas muy contradictorias, pienso yo. Y cada vez que hay una crisis, siempre es el sexo, sobre todo, y el sistema patriarcal que reivindica, que busca. Gracias a las tres, muchas contradicciones y mucho movimiento en el feminismo. Gracias a ustedes, ya saben, escríbanos a las redes sociales y hasta la próxima.